Hey, it's Ryan Reynolds here from Mint Mobile. Now, I was looking for fun ways to tell you that Mint's offer of unlimited premium wireless for $15 a month is back. So I thought it would be fun if we made $15 bills. But it turns out that's very illegal. So there goes my big idea for the commercial. Give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3 months, $90 for 6 months, or $180 for 12-month plan required. $15 per month equivalent. Taxes and fees extra. Initial plan term only. Greater than 50 gigabytes may slow when network is busy. See terms. En una época en la que el mundo parecía haberse olvidado de Dios, cuando el bien era una broma y el mal estaba de moda, nació Noé, hijo de Lamec, nieto de Matusalén. Llegó a un escenario sombrío, donde toda la tierra respiraba violencia, corrupción y orgullo. Era como si cada corazón hubiera hecho las maletas y se hubiera mudado lejos del Creador. Su nombre, Noé, ya lo decía todo. Significaba descanso, alivio, y no era casualidad. Lamec, al sostener al niño en sus brazos, dijo algo que sonó más como una profecía que como el cariño de un padre. Este nos consolará de nuestros trabajos y del sufrimiento de nuestras manos, como si ya supiera que ese niño sería diferente. Y lo fue. Suscríbete al canal para más historias bíblicas emocionantes y activa la campana de notificaciones para no perderte ningún video. Si este contenido te llega al corazón y quieres apoyarnos, no dudes en hacer clic en el botón "Gracias, amigo". Toda ayuda es bienvenida y hace una gran diferencia. Noé creció como alguien que va a contracorriente. Mientras todos hacían lo que se les antojaba, él se detenía, pensaba y elegía otro camino. No seguía la corriente. No era perfecto, claro, pero tenía algo poco común: un corazón dispuesto. Era como un punto de luz en un mapa completamente rayado por la oscuridad. Mientras los demás construían torres de ego, él aprendía a escuchar esa voz suave que no gritaba, pero que pesaba, la voz de Dios. El tiempo pasó y Noé, ya un hombre hecho y derecho, seguía firme. Y no era fácil. Imagínate vivir en un mundo donde a nadie más le importaba lo que era correcto, donde cada vecino, cada amigo, cada calle estaba llena de burlas, injusticias y engaños. Pero aún así, mantenía el foco, como quien sabe que algo más grande está por venir. ¿Quieres profundizar en tu vida espiritual? Haga clic en el primer comentario y obtenga ahora su guía de ayuno y oración y transforme su vida espiritual. Descubra el poder del ayuno y la oración para experimentar una verdadera transformación. Mientras el pueblo se hundía en fiestas vacías, mentiras bien contadas y maldades que se convertían en moda, Noé seguía un camino solitario. Era como caminar contra el viento, con la gente mirándolo de reojo, riéndose a sus espaldas. Era de esos que no se mezclaban solo por mezclarse, no porque se creyera mejor, sino porque sentía que todo eso no tenía sentido. Y, entre nosotros, en un mundo sin rumbo, alguien que vive con un propósito siempre molesta. Era el tipo de hombre que hablaba poco, pero actuaba mucho. Cuando otros negociaban verdades por conveniencia, él mantenía su palabra. Cuando la maldad llamaba a su puerta, él no abría. Eso, por supuesto, no pasaba desapercibido. Había quienes lo encontraban extraño, cuadriculado, anticuado, pero Noé no estaba allí para complacer al público. Él vivía para algo más grande. Y eso era lo que lo sostenía, incluso cuando el desprecio venía disfrazado de broma. Dios lo veía todo. Observaba cada gesto, cada elección de Noé. No se trataba solo de ser bueno en un mundo malo. Se trataba de ser fiel cuando nadie más quería escuchar. Su fidelidad era como una vela encendida en medio de una tormenta, obstinada, constante. Y eso llamó la atención del cielo. Fue entonces, en uno de esos días como cualquier otro, cuando llegó lo inesperado. Dios rompió el silencio, no con un susurro suave, sino con una advertencia grave que cortaba el aire. El fin estaba cerca. Noé escuchó, en silencio, sin temblar, y allí,
Entre el humo de un mundo que se desmoronaba, Dios le encomendó una misión absurda: construir un arca, un barco gigantesco, en tierra firme, sin una nube en el cielo, sin previsión de nada. Era el tipo de orden que parecía una locura y que exigía una fe a prueba de bombas. Y Noé comenzó a construir. El martillo golpeaba. Todos los días, el sonido de la madera al ser cortada y encajada. Traditional home security only alerts you after a break-in, and that's too late. SimpliSafe is changing that. Stop. This is SimpliSafe. Police are on the way. We don't just alert, we stop crime before it starts. SimpliSafe, plan starting around $1 a day. Save 50% on your new system with professional monitoring at simplisafe.com/Spotify or with promo code Spotify. Outdoor deterrence requires a SimpliSafe Active Guard outdoor protection plan starting at $49.99 a month. Visit simplisafe.com/licenses for alarm license information. Tennessee 2012. Hey, it's Ryan Reynolds here from Mint Mobile. Now, I was looking for fun ways to tell you that Mint's offer of unlimited premium wireless for $15 a month is back. So I thought it would be fun if we made $15 bills. But it turns out that's very illegal. So there goes my big idea for the commercial. Give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3 months, $90 for 6 months, or $180 for 12-month plan required. $15 per month equivalent. Taxes and fees extra. Initial plan term only. Greater than 50 gigabytes may slow when network is busy. See terms. Resonaba por el valle como un reloj sin fin. Noé, con las manos callosas y el sudor corriendo por su rostro, construía el arca, un barco enorme, hecho con medidas exactas, siguiendo instrucciones que le había dado Dios. Era madera sobre madera, tabla sobre tabla, paciencia sobre burlas. Porque mientras él trabajaba, la gente observaba y se reía. «Mirad al viejo loco construyendo un barco donde no hay río», decían riéndose a carcajadas. Algunos llevaban a los niños para que lo vieran de cerca, como si fuera un espectáculo de circo. Otros hacían bromas, provocaban, se burlaban, pero Noé seguía adelante, firme, día tras día, como quien sabía un secreto que nadie más quería escuchar. La orden que había recibido era clara: haré llover, pero nadie sabía lo que era la lluvia. Hasta entonces, el mundo estaba bañado por la niebla, por la humedad que brotaba de la tierra. Hablar de agua que caía del cielo, absurdo. Era más fácil creer en dragones de 3 cabezas, pero Dios había sido claro: lo destruiría todo. No por ira, sino porque el mal se había apoderado de todo, y el arca sería el refugio, el único lugar seguro. Con el paso de los años, la construcción crecía, y no solo se apilaba la madera, el tiempo también apilaba la urgencia. Era como un reloj invisible, que hacía tic-tac cada vez más fuerte, cada vez más cerca, y aunque no veía ni una nube en el cielo, Noé continuaba. Sabía que la fe no se basa en lo que se ve, sino en lo que se oye y se cree. De repente, comenzaron a surgir sonidos diferentes en el campamento: pasos pesados, golpes de cascos, alas cortando el viento. Llegó un par de elefantes caminando uno al lado del otro, como si supieran el camino. Luego vinieron cebras, jirafas, leones, pájaros de todos los colores, de 2 en 2, sin confusión, sin disputas, como si una fuerza invisible los guiara directamente hacia el arca. La gente de la ciudad se detuvo. Primero miraron con curiosidad, luego con asombro. «Esto no es normal», murmuraban algunos. Pero pronto volvió el orgullo. «Es solo una coincidencia, algo de la naturaleza». Fingían no ver lo obvio. Mientras los animales entraban, Noé y su familia se movían rápidamente, organizando todo con cuidado. Comida, agua, espacio para cada especie. Era como montar un pequeño mundo dentro de un barco. Y el arca, el arca era más que un refugio, era un divisor, un símbolo poderoso. Separaba a los que escuchaban la voz de Dios de los que preferían reírse de ella. Cada trozo de madera, cada espacio ocupado allí dentro decía lo mismo: va a suceder, prepárense. Pero los que estaban fuera seguían burlándose, como si tuvieran todo el tiempo del mundo. Fue entonces cuando llegó la orden final. Dios dijo: entra en el arca,
tú y toda tu casa, porque te he visto justo entre esta generación. Y Noé entró, su esposa, sus hijos, sus nueras, todos dentro. Se hicieron los últimos ajustes, se comprobaron las puertas, se acomodaron los animales, y entonces, ¡bang!, la puerta se cerró sola. Un fuerte estruendo, como un punto final escrito por la propia mano de Dios. Dentro, silencio. Fuera, duda. El cielo aún estaba despejado, la tierra aún seca, y entonces, durante horas y horas, nada. Pero como quien espera el primer acorde de una canción sombría, algo comenzó a cambiar. Fue solo una gota, casi tímida, resbalando por la hoja de un árbol. Luego vino otra, y otra. En cuestión de minutos, el cielo, antes azul y tranquilo, se volvió pesado, oscuro, cargado, como si se tragara la luz. El aire cambió. Las nubes parecían rugir. Y entonces, como si el cielo hubiera explotado por dentro, la lluvia cayó con una fuerza que el mundo nunca había visto. No era solo agua que caía desde arriba. El suelo se agrietó, se abrieron fuentes, brotaron ríos de la nada. Era como si la tierra llorara con el cielo. Alrededor del arca, lo que antes era tierra firme, se convirtió en barro, luego en charcos, luego... Hey, it's Ryan Reynolds here from Mint Mobile. Now, I was looking for fun ways to tell you that Mint's offer of unlimited premium wireless for $15 a month is back. So I thought it would be fun if we made $15 bills. But it turns out that's very illegal. So there goes my big idea for the commercial. Give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3 months, $90 for 6 months, or $180 for 12-month plan required. $15 per month equivalent. Taxes and fees extra. Initial plan term only. Greater than 50 gigabytes may slow when network is busy. See terms. Corrientes. Y la gente, los que se reían, los que se burlaban, empezaron a correr, a gritar, a golpear la puerta del arca, a suplicar. Pero ya era tarde. La puerta había sido sellada por Dios, y cuando Él cierra, nadie abre. Dentro, Noé lo sentía todo. El balanceo del arca, los truenos sacudiendo la madera, el sonido de los animales agitados. Pero también había una paz silenciosa. Sabía que estaba en el lugar correcto. Sabía que, aunque no entendía cada detalle, había confiado. Y ahora, todo lo que quedaba era esperar. Afuera, el mundo desaparecía bajo las aguas. Casas, plantaciones, ciudades, todo se hundía sin posibilidad de defensa. La lluvia no cesaba, día y noche sin descanso. 40 días, 40 noches. El tiempo parecía haberse congelado. El sonido de la lluvia se convertía en una música triste, como un lamento de los cielos. Dentro del arca, la rutina era otra. Alimentar a los animales, mantener el orden, cuidar de la familia. Cada día era un reto, cada noche una prueba. E incluso con la seguridad que les proporcionaba el interior, el corazón de Noé estaba cargado. Al fin y al cabo, sabía lo que estaba pasando fuera. Pero lo que aún no sabía era cuánto tiempo estaría el agua cubriendo el mundo entero. El tiempo, allí dentro, parecía haber entrado en un compás extraño. Los días y las noches se volvieron casi iguales, marcados solo por el ritmo de la lluvia que golpeaba el techo del arca como un tambor eterno. 40 días, 40 noches, agua sin tregua. Y no era cualquier lluvia. Era una furia líquida, una limpieza profunda, como si el cielo estuviera lavando el mundo con todo lo que había dentro. Noé se despertaba temprano, incluso sin sol que lo guiara. Cuidaba de los animales y lo organizaba todo con la ayuda de su familia. Cada espacio del arca tenía un propósito, cada sonido era conocido, el mugido, el piar, el leve ronquido de algún animal dormido. Pero también había silencios pesados, pensamientos que surgían cuando todo estaba demasiado tranquilo, porque aunque estaba rodeado de vida, sabía que fuera todo había sido arrasado. Todo. El agua lo cubría todo. Las montañas más altas, los campos, las ciudades. No había dónde pisar.
El arca flotaba sola en un mundo sin suelo. Era como estar en un planeta nuevo, sin color, sin forma, solo agua por todas partes. ¿Y el cielo? Un gris interminable. Pero dentro de ese casco gigante, Noé se aferraba con fuerza. No sabía qué vendría después, ni cuánto tiempo quedaba, pero sabía que Dios no lo había olvidado. Con el tiempo, la lluvia cesó, pero el mar aún lo cubría todo. Los días se convirtieron en semanas. El balanceo del arca era ahora más lento, como si el mundo comenzara a respirar de nuevo. Noé subía todos los días hasta la abertura en lo alto, miraba el horizonte y todo lo que veía era agua, agua por todas partes. Hasta que, un día, se le ocurrió una idea. Era hora de buscar una señal, una forma de saber si había tierra cerca. Fue entonces cuando soltó al primer mensajero, un cuervo, negro como la noche, libre para volar y desaparecer. El cuervo salió batiendo las alas, cortando el aire pesado, desapareciendo en el horizonte sin prometer volver. Noé se quedó allí, esperando, un ojo en el cielo, otro en el corazón. Pero pasó el tiempo y nada. El cuervo no volvió. Quizás había encontrado algo donde posarse, quizás estaba volando en círculos, quizás ya ni siquiera estaba vivo. El silencio de la respuesta fue peor que la espera. Entonces Noé lo intentó de nuevo, pero esta vez con una paloma, una ave ligera, más tranquila, símbolo de paz. La sujetó un poco antes de soltarla, como quien confía una pregunta al viento, y allí se fue, volando lentamente, desapareciendo entre las nubes que aún cubrían parte del cielo. Horas más tarde, la pequeña silueta volvió a aparecer y volvió a posarse en la mano de Noé, pero con las patas vacías. Era señal de que aún no había tierra firme. La tierra seguía oculta, durmiendo bajo las aguas. Noé respiró hondo, esperaría más. 7 días después lo intentó de nuevo. Soltó la misma paloma. Esta vez el regreso fue diferente. El ave volvió, pero no con las manos vacías. En el pico llevaba una rama verde y fresca, una ramita de olivo. Pequeña, sencilla, pero que para Noé valía más que el oro. Era la primera señal de vida fuera del arca. Un pedazo de tierra que decía, he vuelto. Noé lo sabía. El agua estaba retrocediendo. La creación comenzaba a mostrar su rostro de nuevo, pero no corrió, no forzó nada. Esperó una semana más y soltó la paloma por última vez. Y esta vez no regresó. Había encontrado un lugar donde posarse, donde vivir. El mundo exterior comenzaba a abrirse. Y fue en ese silencio lleno de significado que Dios habló una vez más. Ahora no había que esperar, había que actuar. La orden fue clara: sal del arca. Noé abrió la puerta del arca y, por primera vez en mucho tiempo, sintió el olor de la tierra mojada. El aire era diferente, limpio, vivo. El silencio exterior era diferente al silencio interior. Sabía a nuevo comienzo. Miró a su alrededor. Todo era nuevo, pero también estaba vacío. No había casas, ni sonidos humanos, solo el ruido del viento pasando entre los árboles que volvían a crecer. Los animales salieron en fila, como si supieran que ese momento era más grande que ellos. La tierra era suya otra vez. El suelo estaba firme pero marcado. Parecía decir, se ha perdido mucho, pero aún hay esperanza. Y Noé, antes de hacer nada más, levantó un altar. Tomó algunas de las criaturas puras y ofreció un sacrificio. Era su forma de decir gracias. No con palabras, sino con acciones. El humo se elevó lentamente, bailando en el aire, llevando el aroma de la gratitud directamente al cielo, y Dios lo sintió, como un padre que escucha a su hijo sin que éste tenga que hablar. Y entonces prometió, no solo a Noé, sino a toda la creación, nunca más destruiría el mundo con un diluvio. Nunca más. Aun sabiendo que el ser humano seguiría siendo imperfecto, aun viendo que el corazón aún podía desviarse, Dios decidió renovar su confianza.
Fue entonces cuando ocurrió algo mágico. Un arco apareció en el cielo, colorido, brillante. Un arco iris como nunca se había visto antes. No solo era bonito, era una señal, un recordatorio eterno de la promesa hecha. Cada vez que el cielo se oscurecía y las nubes amenazaban con caer de nuevo, ese arco brillaba como diciendo, yo recuerdo. Pero Dios no se detuvo ahí, habló más. Estableció alianzas, dio instrucciones, entregó reglas para esta nueva etapa de la humanidad. Y mientras tanto Noé miraba la tierra como quien ve un terreno listo para sembrar, y sembró con sus propias manos, escogió semillas, y entre ellas estaba. Con la tierra respirando de nuevo y la esperanza brotando por todos lados, Noé se convirtió en agricultor. Era como empezar de cero, elegir dónde pisar, qué plantar, cómo reconstruir la vida, y entre tantas semillas, eligió una que llevaba una antigua promesa, la vid, la uva, la fruta que, cuando se cuida con paciencia, da vino. Y eso fue lo que hizo. Cultivó, cosechó, pisó, fermentó, creó el primer vino después del diluvio. Pero el vino, como todo en la vida, tiene dos caras. Sirve para celebrar, pero también puede confundir. En una de esas noches tranquilas, Noé bebió demasiado. Sentado a la sombra de su propio viñedo, dejó que la copa se llenara una vez, luego otra, hasta que su cuerpo se relajó demasiado y terminó acostándose, expuesto, vulnerable. Un error humano, simple y feo. De esos que cometemos cuando creemos que todo está bajo control. Quien encontró a Noé en ese estado fue su hijo Cam, pero en lugar de proteger el honor de su padre, se rió, se burló, se mofó, corrió a contárselo a su... This episode is brought to you by Adobe Firefly, the all-in-one creative studio with AI-powered image and video generation. Built for today's creative process, Firefly helps you generate, edit, and experiment fast. Because the asks aren't getting smaller, and the timelines? Woo, yeah, still tight. With all the best creative AI models in one place, Firefly brings your ideas to life. Learn more at adobe.com/firefly. This episode is brought to you by Orgain. Orgain Creatine Monohydrate helps improve muscle size, strength, and power when combined with a regular exercise and weight training routine. It supports brain health, and it's certified with informed choice, so you can compete with confidence. Studies show that creatine may support brain health in vegetarians and aging individuals. These statements have not been evaluated by the Food and Drug Administration. This product is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease. Sus hermanos, como quien difunde un chisme, pero Sem y Jafé, al oírlo, hicieron lo contrario. Cogieron un manto, caminaron de espaldas y cubrieron a su padre sin siquiera mirarlo. Respeto en silencio, amor que no se expone. Cuando Noé se despertó y se enteró de lo que había pasado, sintió el peso de la decepción, no por el vino, sino por la reacción. Y fue en ese momento cuando con palabras impactantes declaró bendiciones y maldiciones sobre sus hijos, sobre sus descendientes. Cam, Sem y Jafet, cada uno recibió un destino, y sin darse cuenta, Noé plantó allí no solo uvas, sino las raíces de lo que serían pueblos, naciones, historias futuras. Pasaron los días, los árboles crecieron, y Noé, ahora más viejo, lo observaba todo. Cada generación nacía como hojas nuevas en una rama antigua. Los años pasaron y Noé envejecía rodeado de vida. Donde antes había barro y escombros, ahora había campos verdes, ríos que corrían libres, niños que corrían detrás de mariposas. Caminaba despacio, con los ojos más hundidos y el paso más corto, pero su mirada aún transmitía firmeza. No la de quien lo sabe todo, sino la de quien ha visto demasiado como para dudar. Pasaron más de 350 años después del diluvio, tiempo suficiente para ver a sus nietos, bisnietos y tataranietos crecer y dispersarse por la tierra, y cada nuevo rostro que nacía llevaba consigo una parte de él, un recuerdo, una historia, una herencia.
Noé ya no necesitaba hablar mucho, su presencia era ya un recuerdo vivo de lo que había sido, de lo que se había salvado, de lo que Dios había hecho. Las marcas en su rostro decían más que las palabras. Cada arruga parecía una línea escrita a mano por la vida, un trazo de la espera, otro de la obediencia, otro más de las noches dentro del arca, escuchando solo el sonido del agua y los latidos de su corazón. Sabía que no estaría allí para siempre. El tiempo cobra su precio, pero también sabía que lo que había comenzado con él no terminaría allí. Noé murió a los 950 años, un número que hoy parece imposible, pero que en aquella época era la marca de quien llevaba la historia en los huesos. Fue enterrado en paz, rodeado de los suyos, sin multitudes, sin grandes ceremonias, solo con una certeza que flotaba en el aire. El mundo había cambiado gracias a un hombre que decidió escuchar, construir y confiar. E incluso después de su partida, su historia siguió contándose alrededor del fuego, en las cenas familiares, en los consejos que los padres transmitían a sus hijos. Porque el legado de Noé no estaba solo en el arca que construyó, sino en las decisiones que tomó cuando nadie más quería elegir lo correcto. El nombre de Noé siguió resonando, incluso después de que ya no caminara por la tierra. Su historia se arraigó en la memoria de la humanidad, y no fue solo por el arca, la lluvia o el arco iris. Fue por sus decisiones. En una época en la que casi todo el mundo le había dado la espalda a Dios, él decidió escuchar. En un mundo en el que todos vivían como les parecía, él eligió obedecer, aunque pareciera una locura. Aunque estuviera solo, de Noé aprendemos que la fe no es solo creer, es construir, es seguir martillando madera cuando nadie entiende, cuando nadie ayuda, cuando todos se ríen, es plantar esperanza en un suelo que parece seco, es confiar en promesas que aún no se han cumplido. Porque eso fue lo que él hizo, construyó un futuro dentro de un barco mientras el mundo se desmoronaba fuera. Su historia también nos muestra que no existe la perfección. Después del arca, después de la promesa, después del nuevo comienzo, él también se equivocó, cayó, se expuso. Y aún así, Dios no borró su nombre de la historia. Porque Dios no busca héroes impecables, busca corazones disponibles, gente que, aunque tropiece, sigue caminando. El arco iris sigue brillando hoy, cada vez que el cielo se oscurece. Y cada vez que lo miramos, es como si Dios nos dijera de nuevo, yo recuerdo, la alianza continúa, el cuidado permanece. Y el ejemplo de Noé está ahí, atravesando generaciones, como una luz en medio de la confusión. Así que, cuando todo parezca demasiado oscuro, sin sentido, cuando lo correcto parezca extraño y lo incorrecto parezca moda, recuerda a Noé, recuerda que a veces el primer paso para cambiar el mundo comienza con un martillo, una tabla y el valor de hacer lo que nadie más quiere hacer. Si te gustó la historia de Noé y quieres seguir leyendo otras historias de fe y superación, no olvides darle me gusta a este vídeo y compartirlo con tus seres queridos. Y por supuesto, suscríbete al canal para no perderte ningún contenido nuevo. Juntos exploraremos más lecciones poderosas de la Biblia. Starting a business can seem like a daunting task, unless you have a partner like Shopify. They have the tools you need to start and grow your business. From designing a website to marketing to selling and beyond, Shopify can help with everything you need. There's a reason millions of companies like Mattel, Heinz, and Allbirds continue to trust and use them. With Shopify on your side, turn your big business idea into... Sign up for your $1 per month trial at shopify.com/special offer.